Hola, muy buenos días para todos. Yo soy el profesor Oscar Danilo Montoya del proyecto curricular de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y en este video tutorial que corresponde al curso de Análisis de Sistemas de Potencia, vamos a revisar el problema de flujo de potencia en redes de transmisión, empezando por su formulación matemática general y luego presentando las ecuaciones del método clásico conocido como Gauss-Seidel, que tiene una ventaja particular y es que trabaja directamente con números complejos y permite incluir todos los tipos de nodo que existen en un sistema eléctrico, además de que trabaja con redes enmalladas o radiales sin ningún inconveniente. Es un método sencillo de programar y vamos a presentar su formulación matemática. Lo primero que tenemos que decir es que el problema de flujo de potencia en general consiste en hallar todos los voltajes de los nodos del sistema. Los voltajes se componen de una magnitud y de un ángulo. Y una vez tengo todos esos voltajes conocidos, procedemos a realizar diferentes análisis, como por ejemplo la determinación de las pérdidas de potencia activa y reactiva en el sistema, la regulación de tensión, características de estabilidad estática de tensión, compensación de reactivos, flujo de potencia por las líneas, cargabilidad de las líneas, etcétera. Todos estos análisis se pueden realizar una vez conocemos el flujo de potencia o la solución del flujo de potencia. Como les venía mencionando, la idea es determinar en este pequeño sistema que tenemos aquí de ejemplo, cuáles son los voltajes en la barra 1, en la barra 2, en la barra 3 y en la barra 4. Recuerden que una barra y un nodo, para efectos de este video, equivale a lo mismo. Y tendremos, una vez conocemos esos voltajes, podremos conocer a través de la impedancia de la línea cuál es la corriente que fluye por ella. Por lo tanto, sabremos cuál es el flujo de potencia que se envía de 1 a 2 y también sabremos cuál es el flujo de potencia que se envía de 2 a 1. El problema entonces consiste en resolver un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales que por nodo tienen 6 variables. ¿Cuáles son estas variables? El voltaje del nodo, la magnitud del voltaje, el ángulo de ese voltaje, la potencia activa que se genera, la potencia reactiva que se genera, la potencia activa que se demanda y la potencia reactiva que se demanda en ese nodo. Es un sistema de ecuaciones algebraico no lineal igualado a cero, con el cual si lo resuelvo, entonces conoceré los voltajes y los ángulos, que es lo que finalmente me interesa en el problema de flujo de potencia. Siendo así, entonces vamos a empezar con una pequeña clasificación de estos nodos, ¿cierto? Una pequeña definición de cómo es. En un sistema podremos tener 4 tipos de nodos. El primer tipo de nodo será el nodo slack. El nodo slack se conoce como la barra de compensación y es aquella que controla el voltaje en el sistema. Se conoce como barra de referencia y lo que hace es compensar las oscilaciones de potencia activa y reactiva, es decir, entrega lo que le hace falta al sistema para que opere de manera correcta o absorbe el exceso de potencias que hayan en el sistema, siempre controlando la magnitud del voltaje y el ángulo de salida. Se toma como barra de referencia y en esta barra, si recordamos las ecuaciones generales, serán conocidos el voltaje y el ángulo. No serán conocidas la potencia activa ni la reactiva porque estas son variables de ese tipo de barras y pues normalmente la potencia demandada activa y reactiva en este tipo de nodos puede ser cero. Sin embargo, si existe un valor distinto de cero, no habrá ningún problema con esa barra porque ya saben que ustedes conocen el voltaje y el ángulo, es decir, la magnitud y su ángulo. En este caso de este pequeño ejemplo, vamos a considerar que el nodo slack, por ejemplo, es la barra 1. La barra 1 tiene un generador asociado y este generador se supone que es el más fuerte del sistema, o sea, tiene la mayor capacidad de generación de activa y reactiva y por eso lo puedo asignar como la barra slack o como la barra oscilante. Tenemos otro tipo de nodo que también tiene que ver con los generadores y es la barra que se conoce como PV. Esa barra tiene una característica y es que controla la magnitud del voltaje de salida y controla la potencia activa que se genera. Entonces, regresando nuevamente al sistema de ecuaciones,
que representan a ese nodo, conoceremos la magnitud del voltaje y conoceremos la potencia activa generada. Nos quedan como variables el ángulo y nos queda como variable la potencia reactiva que se genera allí en esa barra. Y nuevamente, activa demandada y reactiva demandada son parámetros dados para un punto de operación, así que siempre los conocemos. En el caso del ejemplo que estamos viendo, pues entonces la barra que está en el nodo 4, allí hay un generador. Ese generador, vamos a ver que es un generador PV y por tanto tiene la capacidad de controlar la potencia activa y de controlar el ángulo de salida de ese voltaje, es decir, la magnitud de B4. No el ángulo, perdón, sino la magnitud del voltaje, es decir, conocer B4. No conoceremos el ángulo θ 4 o el ángulo del nodo 4 hasta que no hayamos resuelto el problema de flujo de potencia. Luego de esto tendremos otra barra, que es la barra PQ o barra de paso. Es una barra en la cual no hay generación y existe únicamente demanda. Esa barra se conoce como barra PQ y pues ya allí sabemos cuánto es la potencia demandada, ¿cierto? Es activa demandada y reactiva demandada. Este generado aquí es un error. Es activa demandada y reactiva demandada. Eso es lo que conocemos, pero no sabemos ni el voltaje en magnitud ni el ángulo de ese nodo. Para ese ejemplo que estamos haciendo, pues las barras 3 y 4, conoceremos entonces la demanda en cada una de las barras, pero no conozco los voltajes de ese sistema. Existen otros tipos de barras, que son las barras de compensación, donde se conectan bancos capacitivos o bancos reactivos para compensar la energía reactiva en ese sistema. Sin embargo, esas estarán dentro o estarán contenidas dentro de las barras tipo PQ. En resumen, entonces, en este pequeño ejemplo que tenemos 4 nodos, tenemos de entrada 8 variables de interés, que son 4 magnitudes de voltaje y 4 ángulos. De esas conozco magnitud y ángulo de la barra slack, porque es la barra de referencia, y conozco la magnitud del voltaje en el nodo donde existe un generador que se clasifica como tipo PV. Esas son las cosas que conozco. No conozco su ángulo, es decir, no conozco θ4, ni conozco los voltajes en magnitud y ángulo de los nodos 3 y 2 respectivamente. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues recuerden que en esencia la idea es encontrar todos los voltajes en magnitud y ángulo y con eso ya tenemos resuelto el problema de flujo de potencia en un sistema eléctrico. Por lo tanto, hay una formulación que representa ese problema, porque antes de resolverlo debemos conocer cómo es que son las ecuaciones que lo representan. Para esto simplemente vamos a recurrir a los conceptos básicos de circuitos eléctricos, pero primero vamos a hacer una definición de lo que se llama en un nodo la potencia neta inyectada. Siempre esta variable corresponderá a la diferencia de la potencia compleja en este caso, que ingresa al nodo, es decir, la generada, menos la potencia que sale del nodo, es decir, la demandada. A esto lo vamos a llamar potencia neta inyectada. Y es importante tener en cuenta que puede ser positiva, negativa o cero. Es positiva cuando tengo una barra de generación y no tengo demanda, allí es positiva. Es negativa cuando tengo una barra de tipo PQ que no tiene generación, por tanto será negativa. Y es cero cuando es un nodo de paso donde no hay ni generación ni demanda. Con esto, entonces, recurriendo a la definición de potencia compleja, pues sabemos que es el voltaje por la corriente conjugado. Entonces, en una barra o en un nodo tendremos que S sub K será el voltaje sub K por la corriente sub K conjugado. Esta es la definición de potencia clásica para sistemas en estado estacionario en régimen sinusoidal. Entonces, si hacemos la conjugada de cada uno de los términos, pues vamos a llegar a que se puede representar como S sub K conjugado igual a B sub K conjugado por I sub K. Y la clave está en determinar cuánto vale la corriente I sub K. Para esto vamos a recurrir al concepto de admitancia nodal, que es una matriz que representa la conexión física entre cada uno de los nodos y me dice la relación en forma inversa de la ley de Ohm de cómo es la corriente con respecto al voltaje. Es una matriz de admitancias y para este caso estamos interesados en conocer cuál es la corriente neta inyectada en el nodo K
Por supuesto, viendo que es una expresión matricial, pues sabemos que va a depender de los voltajes en todos los nodos del sistema y por tanto, si nosotros de allí sacamos la fila K y la reescribimos en forma de suma, pues vamos a tener que la corriente neta inyectada al nodo K va a depender desde el nodo 1 hasta el último nodo de la admitancia que relaciona los nodos de interés, es decir, el nodo K con los demás nodos, por el voltaje de los demás nodos. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente sustituimos esta ecuación de corriente en la ecuación de potencia nodal y pues básicamente al cambiar esta I sub K por esta I sub K que tenemos acá, nos va a quedar una ecuación que es la ecuación de balance de potencia en cada uno de los nodos del sistema. Y esto es la formulación general del problema de flujo de potencia. Siempre que estén pensando en resolver un problema de flujo de potencia, estarán pensando en buscar una metodología que les permita resolver este sistema de ecuaciones. ¿Por qué es complicado? Porque es un sistema de ecuaciones no lineales debido a que existe un producto entre los voltajes de las diferentes barras y eso hace que el sistema sea no lineal. Cuando lo descomponemos en parte real e imaginaria, nos encontramos con productos de las magnitudes por los cosenos y los senos de los ángulos respectivos de cada uno de estos voltajes. Entonces, dada esa formulación, lo que queremos es encontrar un método para resolverlo. Y el primer método que se encuentra en la literatura, en los libros clásicos de sistemas de potencia, se conoce como el método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel no es más que reescribir de una forma adecuada la ecuación general de flujo de potencia y con eso podremos encontrar un sistema de ecuaciones que se resuelve de manera iterativa. Entonces, lo que hacemos aquí es tener en cuenta lo siguiente. Se va a separar la ecuación de flujo de potencia en dos términos. Se va a extraer de la suma la componente cuando J sea igual a K y por tanto me quedará el producto del voltaje por la componente que extraje. Aquí hace falta un signo, el signo es un signo positivo que sería más la suma de los voltajes por las admitancias de los demás nodos excepto el nodo K. Y por facilidad para que nos quede en la referencia voy a corregir el signo. Entonces la ecuación es una ecuación de suma donde tenemos simplemente que estamos separando el voltaje del nodo K porque es el que estoy interesado en analizar. Luego de esto lo que hacemos es simplemente intentar despejar este voltaje del nodo K y al intentar despejarlo, pues lo que vamos a tener es que me va a quedar esta potencia compleja conjugada dividida por el voltaje del nodo conjugado, esta componente. Pasamos a restar todo el término de la suma y posteriormente a eso pasamos a dividir la admitancia propia del nodo, o sea, y sub kk. Con eso encontramos la ecuación general de el voltaje en función de los demás voltajes. Hasta aquí no hemos hecho nada distinto, solo reorganizar algebraicamente la ecuación y ustedes lo que pueden observar allí es que para calcular el voltaje de un nodo necesito conocer el voltaje de los nodos. Es decir, es una ecuación no lineal aún que necesito resolver de alguna manera. Por lo tanto, lo que se hace es, para el método de Gauss-Seidel, es separar cada una de las componentes de la suma en los términos mayores que K y en los términos menores que K. Eso nos va a ayudar a acelerar la convergencia del algoritmo. La expresión sigue siendo la misma, solo separé en dos componentes de suma, los anteriores que K y los superiores que K. Entonces aquí hay que tener en cuenta algo, que es que en este sistema, cuando logramos la separación de cada uno de los términos, menores que K y mayores que K, nos va a ayudar a acelerar la convergencia del algoritmo, es lo único. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que para los términos menores que K, lo que vamos a encontrar es que en este problema particular tendremos que si le agregamos un contador de iteraciones, o sea, queremos calcular el voltaje de la iteración siguiente, pues va a depender de los voltajes de la iteración anterior y aquí es donde es importante haber dividido la suma en dos componentes. Los menores que K los voy a conocer, por tanto los uso inmediatamente una vez los calculé y los que todavía no conozco, pues uso los de la iteración anterior. Esto me permite acelerar la convergencia.
Si uno no hace esta operación, lo que va a obtener no es el método de Gauss-Seidel, sino el método de Gauss-Jacobi. Es la única diferencia entre el uno y el otro. ¿Cuántas veces se hacen los cálculos? Pues tanto como lleguemos al error de convergencia. Y es importante tener en cuenta que esta ecuación se aplica para todos los nodos del sistema, excepto para el nodo slack, ya que esta es la que me va a permitir calcular el voltaje, magnitud y ángulo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si la barra es PV, no me interesa calcular la magnitud del voltaje, sino el ángulo. Por tanto, aplico la ecuación y me quedo con el ángulo correspondiente de ese voltaje en la barra PV. Entonces, como les decía, se hace hasta que el error de convergencia en cada uno de los nodos sea menor que una tolerancia que definimos. Esta tolerancia nos va a definir cuántas iteraciones es que tenemos que hacer para poder lograr que haya un error mínimo entre el voltaje de la iteración siguiente y el voltaje de la iteración actual. Es importante tener en cuenta, cuando se está resolviendo el problema de flujo de potencia en sistemas de transmisión, que si existe una barra PV allí en ese sistema, necesito, antes de poder aplicar la fórmula, si ustedes ven aquí, encontramos S sub K conjugado, por tanto necesito conocer la potencia que se genera en el nodo K, y si hay una barra PV, recuerden que no conozco la reactiva porque me está controlando el voltaje. Entonces necesito calcular esa potencia en ese nodo, la parte reactiva, y para eso lo que hacemos es descomponer esta expresión en su componente generado menos su componente demandado, y haciendo operaciones algebraicas es muy sencillo llegar a que va a ser la parte imaginaria de la potencia generada, va a ser igual a la suma de la potencia que se demanda allí conjugada con el producto del voltaje por la corriente. Esta es la definición de potencia que acabábamos de dar. Y tomamos la parte imaginaria con signo negativo, pues porque aquí hay un negativo, aquí aparece un conjugado, y eso hace que vuelva y salga la potencia negativa, por tanto me va a quedar negativo el término de la potencia generada. Entonces, antes de poder aplicar la fórmula en el nodo PV, calculamos su correspondiente potencia reactiva, y una vez la tenemos, ahora sí vamos a ir a la fórmula del voltaje en la iteración siguiente. Conociendo este término, simplemente es evaluar cada una de esas componentes. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que ustedes tienen que definir un voltaje inicial para poder resolver el problema. El voltaje inicial se considera igual al nodo slack en la iteración 0. O sea, cuando t vale 0, los primeros voltajes que vamos a tener son los voltajes 1 a 0 grados en todos los nodos, y ese es el punto de inicio de nuestro algoritmo. En este caso, vamos a analizar un pequeño sistema, ejemplo del Stevenson, que va a tener 4 barras, y que esas barras van a estar conectadas a través de 4 líneas, y tenemos la información de las líneas, tanto la resistencia como la reactancia, la conductancia serie y la susceptancia serie cuando hago el inverso de cada uno de los elementos, y tendremos un efecto capacitivo en esas líneas, repartido para cada una de las líneas en estos valores, que si se calculan a voltaje nominal, corresponderán a una inyección de potencia reactiva en esas barras con lo que dice aquí en esta columna. Y esto está sujeto a que la barra 1 será la barra tipo slack en el sistema, tiene una pequeña demanda conectada y nos dicen que es la barra que va a controlar el voltaje. Por tanto, siempre el voltaje deberá ser 1 a 0 grados en esta barra. Los nodos 2 y 3 son los nodos de demanda, nos dan las condiciones de demanda, sabemos que no tiene generación allí, y los voltajes iniciales del problema los vamos a considerar como los voltajes del nodo slack, o sea, voltajes planos. Y finalmente la barra 4 será una barra que tendrá un nodo PV donde conocemos cuánta potencia activa se genera y cuánta demanda tiene, una pequeña demanda allí conectada, y nos están diciendo que se debe controlar el voltaje en magnitud a 1,02. El ángulo, como no lo conozco, inicialmente lo ponemos 1 a 0 grados, y es importante tener en cuenta que los valores bases serán 100 MVA, 230 kilovoltios para ese sistema, y que como las cargas tenían solamente información de potencia activa, se asumió un factor de potencia de 0,85 para analizarlas. Finalmente, la idea de resolverlo es, si entendemos las ecuaciones y sabemos cómo hace el proceso iterativo, lo iremos a resolver en el software MATLAB a través de un pequeño código con el que podamos hacerlo de manera automática si el sistema nos cambia de tamaño sin ningún inconveniente. Y esto lo veremos en el siguiente
video tutorial. Muchas gracias por la asistencia a este video y nos vemos en una próxima oportunidad.